Buenas tardes, está diciendo alguien que hay problemas con el audio. No, no hay problemas con el audio. Esperad un segundito que ahora empecemos cuando todos estén ya incorporando. Hola, buenas tardes. Aurelio, si te parece, podemos ir iniciando un poco, ¿no? Sí, yo creo que se han Mientras, dado ya los sí, minutillos de rigor. sí, estamos esperando porque se siguen conectando personas, pero yo creo que mientras nos presentamos y abrimos, yo creo que se siguen incorporando el resto de participantes, ¿no? Además han empezado muy, muy fuerte, ya tienen el chat Sí. lleno de preguntas. Por eso lo estoy viendo. Digo, vamos a empezar que luego, para no quitarle minutos al tiempo de preguntas, ¿no? Que Se va veo a que... tener, se va a tener que esmerar Pedro, porque tienes aquí un bombardeo ya de preguntas que están solicitando. Yo creo que es interesante porque se ve que hay interés en el mundo de la instalación por los temas de autoconsumo. Sí. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos los participantes que se van incorporando. Gracias
bueno, pues por conectarse, por encontrar este ratito y conectarse y por todas las preguntas que nos hacen. Y bueno, pues nada, yo soy Gemma Cantero, me acompaña mi compañero Pedro Lobo, que es el jefe de la oficina técnica, quien va a presentar el programa. Por supuesto, estamos de la mano de Aurelio, presidente de FADIA. Y bueno, pues vamos a hablar en principio del programa de fomento iba a hacer una broma, pero no está para broma. Vamos a hablar del programa de autoconsumo con generación de renovables, almacenamiento y generación térmica en el sector residencial, que como saben, pues abrimos plazo de solicitudes el próximo 2 de diciembre, el jueves, a las 9. Lo digo, se abre en esa fecha y va a estar abierto ininterrumpidamente hasta diciembre del 2023. Y ella ha dicho que hay más fondos si estos se agotan. Por eso digo, siempre intento transmitir un poco de calma, porque estamos notando pues, bueno, pues muchísimo interés. ¿Qué más contarle? Bueno, aprovecho, ya que estamos, pues tantas personas, tantas empresas reunidas, que como saben, pues también tenemos la gestión del programa de fomento de las inversiones de ahorro y eficiencia energética en el sector agropecuario. Este programa, por ejemplo, es más pequeñito, pero sí que es verdad que urge solicitar o formalizar las solicitudes ahora. Ese sí que es urgente, porque ese sí que el plazo finaliza el 31 de diciembre de este año, con lo cual ahí sí que les animo a que presenten sus solicitudes, porque luego eso, bueno, pues entra en trámite y luego habrá su plazo de ejecución, pero sí que las solicitudes deben de estar formalizadas ahora. Como saben, para el sector agropecuario, tanto en instalaciones de regadío como en explotaciones agropecuarias. Y perfectamente es compatible con pues, bueno, pues, actuaciones de ahorro con este instrumento, y luego incorporarle fotovoltaica, por ejemplo, con ayudas en este que vamos a comentar esta tarde, ¿no? O sea, que podrían ser perfectamente compatibles las dos inversiones. Y bueno, pues otros programas como MOVES, ya hemos hablado en alguna ocasión también con FADIA. Y no sé, no voy a robarle más tiempo al autoconsumo, así que nada, dejo a Aurelio que diga su bienvenida y pasamos a Pedro. Así que nada, buenas tardes y muchas gracias. Gracias a ti, Gemma. Gracias sobre todo por la invitación a la Federación Andaluza. Soy Aurelio Chávez, el secretario de la Federación Andaluza, que amablemente hemos estado y colaboraremos siempre que así nos lo pide la Agencia Andaluza. Es verdad lo que acaba de decir del programa de agricultura. El otro día estuvimos hablando y hay fondos, hay 8 millones de euros que hay que gastar. Entonces, yo también animo a que las empresas se sumen a ese programa, que bastante, lo explicamos el otro día, y que bastante que tiene dinero y hay inversiones que hacer. Son empresas algo más especializadas que las que hacen el autoconsumo o que se dedican más a ese sector, pero también son instaladores que tienen esas ganas de trabajar como todos tenemos. Esto es una oportunidad muy buena para el mundo del instalador, para salir de esta pequeña crisis o gran crisis para algunos que hemos estado. Y yo, sin más, para que tengamos mucho tiempo y responder todas las preguntas, os dejo en manos de Pedro. Buenas tardes, un saludo a todos los asistentes y vamos a proceder a desarrollar la presentación del taller de solicitud de autoconsumo, almacenamiento y sistemas térmicos en el sector residencial. Inicialmente el programa de incentivo para autoconsumo pues, está basado en el Real Decreto 477/2021, en el que se regulan estos programas a través del Ministerio, que lo publica con fecha de 29 de junio, para la implementación de sistemas de almacenamiento, autoconsumo y sistemas térmicos de energía renovable.
nosotros hacemos nuestra convocatoria autonómica a través de la resolución de 28 de septiembre de 2021, en el que transponemos dicho decreto a nuestra normativa y procedemos a su publicación en convocatoria, que, como bien sabéis, empieza a ser efectiva a partir del día 2 de diciembre. El objetivo de esta convocatoria pues, es la adquisición de sistemas de autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable en diversos sectores de actividad e implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial. Tiene una dotación presupuestaria de 97,2 millones de euros distribuidos en 6 programas de ayuda. Los 6 programas se dividen en sistemas de generación mediante instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable en el sector servicio con o sin almacenamiento, programa de incentivo 1. El programa de 2, la misma tipología y temática, pero en otros sectores productivos de la economía. El programa de incentivo 3 es complementario del programa 1 y 2 en el sentido de que permite el almacenamiento de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable tanto en el sector servicio como en otros sectores productivos. El programa 4 es también dotación de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable. Aquí lo que pasa es que se encuadra dentro del sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector con sin almacenamiento. Luego tenemos una línea de actuación que es el programa 5 dirigido a estos sectores, pero que es para la dotación de instalaciones de autoconsumo con fuentes renovables en instalaciones ya existentes. Y el programa número 6 pues queda, digamos, diferenciado porque sirve para las instalaciones de energía renovable, pero para producciones térmicas en el sector residencial. Como aspectos relevantes, se contemplan nuevas instalaciones y ampliaciones de existentes conectadas a red o aisladas, tanto de tecnología eólica y fotovoltaica, conectada a red o aislada, por los programas 1 y 2 de BES. El programa 4, como aspecto relevante, tiene que la suma de la energía eléctrica consumida antes de la instalación en cómputo anual será mayor o igual al 80% de la energía generada para instalaciones objeto de ayuda. Este ha sido uno de los puntos que más ha demandado información por parte de la agencia de aclarar qué quiere decir esto. Bueno, pues hay un ejemplo muy claro que nos puede dar luz a esta duda. Por ejemplo, si el destinatario último tiene un consumo anual estimado previsto de energía eléctrica de 4.500 kilovatios año, la instalación de autoconsumo deberá producir, para poder ser objeto de la ayuda, un máximo de 5.625 kilovatios. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo cumplir este ratio de energía autoconsumida del 80%, pues yo voy a diseñar una instalación que me produzca esto y se acomode a mi cómputo anual de horas de kilovatios hora año consumido de 4.500. Con esta instalación cumpliría sin ningún tipo de problema este requisito del 80%. También, como hecho relevante, el almacenamiento no permite tecnologías diferentes que no pueden ser de plomo ácido, de otra tecnología diferente. El ratio de capacidad máxima que se considera elegible no puede ser superior a 2 kilovatios hora por kilovatio instalado. Es obligatoria la incorporación de sistemas de monitorización, salvo en estufas del programa 6. El programa 6 incluye bombas de calor, pero excluye la tecnología aire-aire. Este tipo de bombas de calor deben de acreditar un valor medio estacional SPF superior a 2,5. También tenemos el programa de tecnología de biomasa que han de cumplir un 80% de reducciones de emisiones. Y para los programas 1, 2 y 4 se establece un máximo elegible de 5.000 kilovatios. Es decir, yo puedo hacer instalaciones de potencia de generación instalada superior, pero solamente se me consideran los 5.000 primeros kilovatios como elegible para la ayuda. Seguimos. Las actuaciones incentivables abarcan también edificios de nueva construcción. No establecemos ningún límite en cuanto a la ayuda que a la fecha de construcción de la vivienda.
se permiten tanto viviendas, primera vivienda como vivienda habitual, es decir, yo puedo pedir una ayuda para la vivienda que normalmente resido o para una segunda vivienda que necesite yo implementar algún tipo de instalación renovable. El sector agrario primario entra también como sector que puede obtener ayudas, salvo la pesca, acuicultura, silvicultura y explotación forestal. Estas quedan excluidas. Entran también las grandes empresas como entidades que pueden solicitar ayuda. Para los programas 4 y 5, 6, incluso se considera incentivable una actuación iniciada antes de la solicitud, ¿de acuerdo? Siempre y cuando toda la ejecución que se haya realizado y actuaciones sean posteriores al 30 de junio de 2021. Se contempla también la tramitación de la solicitud por una entidad adherida en representación del beneficiario, que es opcional, puedo hacerla directamente a través de entidad adherida, y no hay cesión de derecho al cobro, en caso de optar por la representación por una entidad adherida en nombre del beneficiario. Como bien sabemos, la ventanilla se va a abrir el próximo día 2 de diciembre. Tenemos un plazo de resolución de 6 meses desde que se presenta la solicitud y se resuelven unos plazos de ejecución y justificación de 18 meses desde la notificación de la resolución. Solamente se pueden solicitar ampliaciones de aquellas entidades sometidas a la legislación de contrato del sector público y que afectará a un plazo máximo de 24 meses para la justificación. Y como bien hemos dicho antes, el periodo de vigencia de la convocatoria llegará hasta el 31 del 12 de 2023. Volviendo a lo que hemos hablado antes de la participación de entidades adheridas, bueno, pues aquí tenemos, como hemos comentado, una doble posibilidad. El beneficiario solicitante o la entidad solicitante puede ser representada por una entidad adherida o bien optar por solicitar directamente ella la ayuda y no ser representada. En este segundo caso, la persona o entidad beneficiaria pues, puede contratar por sus medios a empresas para la ejecución y desarrollo de la actuación. En esta opción, las empresas que participen no son obligatorias que sean acreditadas ante la Agencia de la Energía como adherida, es decir, el solicitante puede contratar cualquier empresa dedicada al sector sin ningún tipo de adhesión. La entidad adherida, como hemos dicho, las personas entidades beneficiarias podrán designar como representante para la presentación de la solicitud, la tramitación y justificación o una empresa adherida para la convocatoria, ¿de acuerdo? O sea que nos solicitan, nos tramiten y nos justifican mediante la representación. Pueden actuar como empresa adherida en la presente convocatoria aquellas empresas que ejerzan una actividad económica dirigida al suministro de los bienes y o servicios objeto de incentivo. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de representar a un beneficiario, que sea el objeto de la entidad adherida, los programas que tenemos aquí en la convocatoria. La adhesión de las nuevas empresas será 100% telemática mediante firma electrónica y tendrán consideración de empresas adheridas a la presente convocatoria las que figuren inscritas como entidades colaboradoras, empresas adheridas en cualquier programa o línea de incentivo de la agencia cuyas convocatorias se encuentren vigentes. Es decir, aquella que ya esté acreditada en alguna de nuestras convocatorias vigentes, pues no tiene que volver a formalizar la acreditación, ya pasará a la base de datos que podrá seleccionar los solicitantes a la hora de buscar una empresa que lo represente en la solicitud y tramitación del incentivo. La empresa adherida pues tiene una serie de obligaciones que, como son las de actuar en representación de la persona y de la entidad beneficiaria de la solicitud y tramitación, han de suministrar el bien y prestar el servicio objeto de incentivo y ejecutar la actuación en la forma y plazos establecidos. A despedir la factura por los bienes y servicios objeto de incentivo, informar a las personas y entidades sobre las características y ventajas de los bienes, servicios incentivables y sobre la presentación de la solicitud del incentivo. Han de incluir en lugar de atención al público de forma visible la publicidad, informar a la persona o entidad beneficiaria el efecto del pago de incentivo, el número de cuenta bancaria consignado en la solicitud, que debe estar dado alta en el registro de cuentas de tercero de la Tesorería General de la Junta de Andalucía. Eso ya lo explicaremos un poco más adelante. Conservar la documentación requerida para la concesión del incentivo hasta su aportación vía telemática, aceptar las notificaciones por medio electrónico, las que se le pueda realizar desde la agencia, asumir los gastos de gestión asociados a su acción como empresa adherida, es importante tenerlo en cuenta, y someterse a comprobaciones necesarias, así como cumplir las obligaciones de publicidad. Y como hecho relevante de cara a las entidades adheridas,
recalcar que no hay cesión de derecho al cobro. O sea, por tanto, la entidad adherida no soportan el descuento del incentivo. Bueno, entrando ya en el tema de la solicitud de incentivo, que es el procedimiento de tramitación que se hará a través de la tramitación 100% telemática, como volver a recalcar que puede ser directamente por el beneficiario o representado por una entidad adherida la solicitud de la ayuda, y la solicitud será mediante firma digital. Estas solicitudes irán entrando en el tramitador cuando ya esté completada la solicitud y se irá atendiendo por orden de presentación. Las personas entidades beneficiarias deberán presentar una única solicitud para cada instalación asociada a una ubicación, y las solicitudes se acompañarán de anexos correspondientes y documentación específica que iremos describiendo ahora a continuación. Importante saber qué destinatarios de incentivos pues, pueden acceder a la ayuda dependiendo de los programas 1, 2 y 3, pues tendremos un programa de sector servicio, un programa de otro servicio productivo y qué tipo de beneficiario puede acceder. Bueno, pues las personas jurídicas y agrupaciones de empresas o personas físicas sin personalidad jurídica, comunidades de energía renovable y comunidades de ciudadanos de energía, entidades de organizaciones sin ánimo de lucro y sector público institucional. Todas estas realizarán actividad económica y, bueno, pues dentro de las personalidades jurídicas pues tenemos los gestores de polígonos, la empresa explotadora arrendataria de concesionarias de actuaciones, las empresas de servicio energético. Y dentro ya de esta subdivisión, pues por el programa 1, 2 y 3, se encuadrarán dependiendo del SENAE que tenga declarado cada una de estos beneficiarios. Para el programa 4 y 5, que son sector residencial, administraciones públicas y tercer sector, bueno, pues exceptuando los autónomos que ahora mismo entran por el programa 4 y 5, los beneficiarios no realizarán actividad económica y tendremos como tipo de beneficiario por las personas físicas, las comunidades de propietarios, comunidades de energía renovable y comunidades ciudadanas de energía, entidades locales y sector público y personas jurídicas que no realizan actividad incluida en el sector u otras organizaciones del tercer sector. ¿De acuerdo? El tercer sector son entidades o organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Pues estos son perfiles de beneficiarios que entrarían por el programa 4 y 5. Para el programa 6, también dentro del sector residencial, bueno, pues tenemos un perfil de tipo de beneficiarios, como son las personas físicas, están incluidos los autónomos, comunidades propietarias, las entidades locales del sector público institucional, que dirigirán su programa de actuaciones a solo viviendas públicas, y entidades y organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, lo que se llama el tercer sector y dirigido preferentemente a colectivos vulnerables y viviendas sociales. Importante tener ahora claro cuáles son las fases de tramitación que conlleva desde el inicio del programa, desde que yo inicio mi solicitud hasta que finaliza mi proyecto, ¿no? Pues inicialmente tendremos una fase de borrador, que es cuando yo accedo a la solicitud. Voy a ir cumplimentando, que ahora describiremos, las diferentes pantallas que componen el tramitador telemático y que procederé a ir rellenando una a una hasta que termine de guardarlas todas, que pasará el estado de la solicitud a mi fase de borrador completo. Es decir, yo ya he cumplimentado todas las pestañas que el tramitador me solicita que vaya cumplimentando. Aquí, como sabemos que tenemos, ¿no?, la posibilidad de ser representado por una entidad adherida, pues si no estoy representado por entidad adherida, directamente solicito y firmo mi solicitud y queda guardada, y en el caso de que concurse una entidad adherida en mi nombre, pues tendrá que procederse al otorgamiento por parte del beneficiario que acredita a la entidad adherida como su representante ante la tramitación. Una vez que ya la solicitud está pasada y firmada, pues esta solicitud pasa a trámite. Eso quiere decir que la agencia ha aceptado su solicitud y procede el periodo de análisis de la solicitud, que bien si tiene algún tipo de incidencia se hará notificaciones mediante oficio que el beneficiario o la entidad adherida irán subsanando hasta que la solicitud quede correctamente presentada y pasaremos a su resolución estimatoria.
La resolutoria hemos dicho que establece el plazo del comienzo del periodo de ejecución y justificación, que ya hemos dicho que son de 18 meses desde esta fecha de notificación, y desarrollaremos la actuación hasta que se presente la justificación por parte del beneficiario. Evidentemente, si tengo instalaciones o proyectos que tienen una duración inferior a los 18 meses, pues yo, si he tardado un par de meses en hacer el proyecto, pues cuando acabe procedo a la justificación, no tengo que esperar los 18 meses. Ese es el plazo máximo que debo respetar. Y la justificación presentada, pues se procede a su análisis, sus subsanaciones si corresponden, y si está correcta la tramitación de justificación, pues el expediente queda finalizado y pasaría al pago del incentivo. De cara al tramitador, bueno, pues el tramitador ya tiene un aspecto parecido a los tramitadores que ya algunas empresas adheridas y solicitantes conocen, un tramitador en el cual vamos a poder realizar la solicitud del incentivo. Este tramitador, bueno, pues tiene un menú principal que me permite realizar el acceso a solicitud de incentivo directamente o a través de entidades colaboradoras, así como el acceso al otorgamiento de representación. Y luego pues, una serie de enlaces que son enlaces informativos de ayuda a la tramitación. Como hemos comentado, si la persona, la entidad adherida representa al beneficiario, accede para representar a la persona o entidad solicitante de ayuda, completa el borrador y en segunda instancia firma y presenta una vez otorgada la representación. En el acceso de otorgamiento hemos dicho que el beneficiario puede entrar y otorgar a la entidad adherida, genera y firma el otorgamiento a través del cual cede los derechos de representación para la tramitación y la justificación. Este tipo de otorgamiento el beneficiario puede hacerlo de dos maneras. Bien, si es poseedor del certificado digital, entraría con certificado digital. Bien, aquellas personas que no tengan el certificado digital, bueno, pues se puede proceder por parte de la entidad adherida a la entrega del documento físico que el beneficiario manuscritamente firmará y subirá en la propia entidad colaboradora a la entidad adherida al tramitador y cerrará el otorgamiento. O sea que tenemos esas dos opciones de cara al solicitante. Volviendo al acceso de solicitud, pues yo puedo entrar mediante el certificado digital o bien solicitando un usuario y clave que me permitirá pues, obtener una contraseña de acceso sin tener necesidad de entrar con el certificado digital. Yo ya estoy en la tramitación y entro con mi certificado digital y me puedo encontrar, bueno, pues una, dos o tres o cuatro expedientes que yo tengo solicitados, ¿de acuerdo? Pues no solamente nos podemos acoger un solo programa, podemos combinar más de un programa. Entonces yo ahí vería qué solicitudes están en borrador con mi SIF, con mi SIF de beneficiario y, bueno, pues elegiría cualquier cumplimentar y procedería a la fase que viene ahora de ir rellenando pantalla a pantalla. Evidentemente, cuando yo inicio mi solicitud en borrador, pues tengo que decirle al tramitador qué es lo que quiero hacer. Pues tendré que elegir de los 6 programas cuál es el que yo voy a implementar. Del 1 al 6, bueno, pues el que yo ya he decidido que es el que quiero hacer, tendré que marcarlo y seleccionarlo ahí. También tendré que describir de forma clara qué tipo de persona o perfil jurídico es la persona que está solicitando la ayuda. Eso ya da un poco discriminado, bueno, pues por tanto por el certificado digital o por los datos del NIF que yo ya he incluido. Entonces, en la selección que ahí me aparecerá en función de mi perfil, pues yo elegiré cuál es el perfil jurídico que me corresponde. Y también tendremos un icono ahí bastante ilustrativo, que es un semáforo en el cual me dice si en el momento que yo, antes de guardar la ayuda, voy a tener posibilidad de acceder a la tramitación dependiendo de si hay fondos que me pueda atender mi solicitud. Si está verde, hay fondos para poder realizar la solicitud y la grabaré. Y si por el motivo que fuera el semáforo está en un color rojo, me da a entender que en ese momento para esa tipología de programa no hay disponibilidad de fondos en ese momento y no podré guardar la solicitud y pasar a trámite.
Una vez que ya tengo claro el programa y he seleccionado el tipo de beneficiario, tengo que tener claro que lo que voy a pedir es correcto, porque una vez que lo guarde ya no voy a poder volver atrás porque ya he quedado encuadrado en la tipología de programa y perfil jurídico que yo quiero. Entonces procedo a guardar y me irán apareciendo, pues estas son las pestañas que nosotros vamos a tener que ir cumplimentando dentro del aplicativo. Es importante saber que se han de cumplimentar una secuencialmente detrás de otra, no puedo hacerlo aleatoria y se tienen que quedar guardadas y grabadas y color en verde, ¿de acuerdo? Y tiene que ser secuencial porque la aplicación va tirando de datos que yo voy a ir declarando sucesivamente en estas pestañas para el cálculo de la ayuda, ¿de acuerdo? Entonces es secuencial y se tiene que quedar en verde, quiere decir que se ha guardado correctamente. Esta primera pantalla con carácter general, bueno, pues son las características del beneficiario. Pues aquí lo mismo, dependiendo de lo que yo haya declarado en el inicio y Medisif, pues me va a decir, bueno, pues si soy empresa, si no realizo actividad económica. Y en el caso que realice actividad económica, pues tendré que declarar si soy una pequeña, una mediana empresa, si es asociada, vinculada, describir de forma estadística a cuántos empleados ha ocupado, el volumen de negocio, son, digamos, datos estadísticos económicos. También tendré que seleccionar el tipo de SENAE que corresponde al ámbito económico del beneficiario. También es importante que declare respecto al cálculo de la ayuda cómo afecta el asunto del IVA al solicitante, ¿de acuerdo? Importante de esto, pues, porque de lo que aquí se declare, pues podrá ser o no el IVA un concepto elegible a la hora del cálculo de la ayuda. Una vez que he definido todo esto, pues guardaría y pasaría a la siguiente pantalla. La siguiente pantalla es una pantalla de datos meramente personales. Aquí se describen, bueno, por los datos de entidad del solicitante, datos fiscales, los datos del representante, si en el caso que sea el representante de una empresa, y bueno, pues procederé también a describir el emplazamiento donde va a ser objeto de la actuación que va a ser incentiva. Pues lo mismo, una vez que está totalmente guardada y descrita, pues procedo a guardarla y paso a la tercera pantalla, que son datos del proyecto. Esta es, digamos, la parte más técnica de descripción de lo que yo voy a hacer. Dependiendo del tipo de proyecto, pues me pedirá una serie de tecnologías, el tipo de generación, la potencia, si es temas de generación térmica, de generación eléctrica, pues me pedirá el CUPS, la energía producida, si lleva almacenamiento o no. Esto depende, vamos a sacar de este tipo, pero depende de la actuación del programa que yo elija, pues esta pantalla de datos me mostrará una solicitud de información u otra. Como sabéis, las ayudas, además digamos, de los sistemas de generación y almacenamiento, luego tienen unas actuaciones adicionales que suman incentivo al proyecto, que deberé marcar aquí. Oye, pues mira, en el caso de una marquesina, voy a hacer una retirada de amianto, voy a marcar si hay desmantelación, si hay un autosumo colectivo, o sea que dependiendo de ahí, bueno, pues ahí me discriminará luego para el cálculo de la ayuda lo que yo declaré. Y también tendré que declarar con datos de longitud y latitud el emplazamiento donde se ha ejecutado la actuación, así como si la actuación se encuentra o no en poblaciones de menores de 5.000 habitantes, como comentamos, es otro valor añadido que suma al incentivo final que se calcule. Bueno, pues eso lo dejaréis marcado y con toda esta pantalla ya cumplimentada, pues lo mismo. La guardamos y seguimos cumplimentando pantalla de forma secuencial. Ahora pasaríamos a la pantalla de presupuesto, pero antes dejar claro que hay dentro de la convocatoria conceptos que se consideran elegibles y conceptos no elegibles. Conceptos elegibles son aquellos que yo puedo declarar en mi solicitud de incentivo, porque todos son elementos que se pueden subvencionar y son las que me va a permitir la herramienta implementar en el presupuesto. Los costes elegibles no formarán parte de la solicitud de ayuda y no son costes que, aunque existan en el proyecto, no vamos a imputar
a la hora de la solicitud de incentivo porque no se consideran que puedan ser objeto de ayuda. El formato de la pantalla de datos de abstracción que correspondería al presupuesto, bueno, pues tiene una columna de descripción de partidas donde yo iré desglosando una a una las partidas que componen mi actuación, el desglose presupuestario, el IVA que se le ha de aplicar, el importe con IVA. Y el total con IVA en el caso de que el IVA sea un concepto incentivable según haya yo declarado en mi pantalla inicial de cómo el IVA me afecta. Y luego pues tiene un segundo bloque de descripción de gastos de los costes de tramitación, de solicitud y de gestión, que como sabéis pues tiene una serie de limitaciones máximas sobre la inversión, sobre el incentivo que yo pueda obtener. Pues esto es, digamos, el formato de la pantalla de declaración de actuaciones que corresponde al presupuesto. Entrando un poquito más en detalle, pues lo dicho, en la descripción de las partidas o costes elegibles son los que yo voy a poder declarar. Es importante antes de iniciar la solicitud, pues tener un presupuesto detallado de lo que yo voy a hacer, que me habrá pasado pues la empresa instaladora que vaya a realizar las obras, y tener claro que tengo que desglosarlo en las partidas que aquí me permite el aplicativo introducir. Los desgloses presupuestarios sin IVA, seleccionaré qué tipo de IVA me aplica y el importe total con IVA incluido. Una última pestaña, y es la que estuvimos hablando antes de los datos bancarios, que me lo suministrará cuando yo sea una entidad colaboradora, me lo suministrará una entidad adherida, me lo suministrará el propio beneficiario, o cuando es una solicitud directa, pues la rellenará el propio beneficiario. Importante que esta cuenta que nosotros describamos aquí, que es donde se procederá al pago del incentivo, el beneficiario está obligado a darla de alta en el registro de cuentas de terceros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía. Esto es una obligación que tiene para proceder a la materialización del pago de la ayuda. Pues lo mismo, una vez rellenada ya la actuación, daríamos guardar y pasaríamos a la última pestaña, que son una serie de declaraciones que el beneficiario, el solicitante, ha de rellenar, pues dando su consentimiento o no a derecho de que podamos hacer consultas de obligaciones tributarias de la Seguridad Social, su derecho a la oposición a las consultas, y así como declarar en el caso que corresponda si ha obtenido alguna otra ayuda relacionada con la actuación de la solicitud que se está tramitando. Una vez que hemos secuencialmente rellenado las pestañas del tramitador, pues procedemos a lo que es a subir la documentación. Luego describiremos un poco qué documentación es la que se ha de aportar. Pero bueno, dependiendo del tipo de proyecto que yo esté acometiendo, pues me mostrará como documentación una u otra tipología de documentación. Esta documentación yo la puedo adjuntar a través del icono que tenemos ahí. Yo marcaré ahí, iré a mi archivo donde tengo mis documentos, los voy subiendo ahí. La lupa me permite ver documentos y si veo que el documento que yo he subido no es el correcto, pues puedo a través del icono del botón de papelera borrar ese documento y subir el documento que realmente es el que yo quiero anexar. Bueno, entonces procedería a la subida de la documentación. Además de esta documentación general, bueno, pues la solicitud tiene una serie de anexos que serán generados desde la propia plataforma y que corresponden, bueno, pues a los datos de declaraciones responsables requeridas para cada programa, los datos técnicos y económicos requeridos, cuando son entidades sin personas jurídicas que conlleve tiene 2 miembros, pues deseen ejercer el derecho de oposición a las consultas medios electrónicos, bueno, pues también será otro documento que hay que aportar y que cada uno de los constituyentes de esa entidad de sin personalidad pues darán su consentimiento o no a las consultas de, como hemos dicho, de obligaciones dentro de la Seguridad Social. El caso que desee empezar su consentimiento, pues sería el anexo 1D, para el cumplimiento de acciones tributarias, la Hacienda estatal y autonómica, ¿de acuerdo? Serían 2 cumplimentaciones de acceso a
a información que la agencia podrá hacer de forma telemática. El anexo 2 de otorgamiento de representación, como ya conocemos, que es el que permite la tramitación en representación del beneficiario por la empresa adherida, de forma obligatoria el certificado de situación censal, ¿de acuerdo? Que acreditará con carácter general para todos los beneficiarios el domicilio fiscal en España. Esto es con carácter general. También tenemos una documentación específica que separa el que tenga o no que aportarla el límite de los 100 kilovatios de potencia nominal. Todas las que estén por debajo no estarán obligadas a su aporte, y aquellas que sí superen este ratio de 100 kilovatios pues tendrán que aportar una serie de documentación, como el plan estratégico, donde se indique el origen o lugar de fabricación de los elementos que componen la instalación, una justificación del cumplimiento de no causar daños significativos a los objetos medioambientales, una memoria donde se recoja la cantidad total de residuos generados, clasificados por los códigos REI, unos certificados de gestor de destino para el tema de la valorización, y una declaración responsable del promotor sobre una afección medioambiental. Como comento, este tipo de documentos se requieren para instalaciones que superen los 100 kilovatios de potencia nominal. Otra documentación específica en función del tipo de persona o entidad beneficiaria. Bueno, pues en el caso de que realicen actividad económica las personas o entidades, pues certificado de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores. Cuando sea el ayuntamiento que representan a posibles grupos de empresas o agrupaciones de personas jurídicas, bueno, pues en estos casos un poco así excepcionales, se ha de presentar un convenio porque se designa alguno de tales sujetos como representante. En el caso de gestores de polígono, empresas explotadoras o arrendatarios concesionarios de acuerdo, pues un contrato formalizado que acredite la facultad u autorización para realizar o facilitar la actuación incentivable en el correspondiente emplazamiento. Documentación específica ya más técnica, pues en el caso de solicitud de actuaciones que incluyan como coste elegible obra civil o coste de mantenimiento, pues habrá que acreditar que al menos el 70% en peso de los residuos de demolición no peligrosos se preparan para reutilización, reciclaje y valorización. En los programas del 1 al 5, pues los casos de incluir sistemas de almacenamiento, una declaración responsable emitida por el técnico competente o la empresa que acredita que el sistema de almacenamiento no estará directamente conectado a red, sino que formará parte de la instalación de autoconsumo específico de los programas de 1 al 5. Y en el caso de solicitud de acogida al programa de incentivo 4, declaración responsable firmada por el técnico competente o la empresa instaladora, acreditando que el 80% de autoconsumo de la energía generada frente a la consumida pues lo cumple, que es el aspecto que estuvimos comentando inicialmente. El programa 6 pues, tiene como documentación específica pues, un proyecto memoria técnica según proceda y de acuerdo con el RITE, y debidamente suscrita por técnico competente o empresa instaladora. La biomasa pues, ha de acreditar que para todos los tipos de combustible que tiene una reducción de emisiones del 80% superior. También un documento que será emitido y firmado por técnico competente e independiente. Así como para los aparatos de calefacción local o calderas de menos de 1 megavatio, pues acreditación por parte del fabricante de los requisitos de eficiencia energética estacional y emisiones para el combustible. Esas son ya cosas muy específicas del programa 6 para las tecnologías que hayamos seleccionado para la generación térmica. Ya entrando un poco en la parte de qué grado de ayuda vamos a obtener dependiendo de nuestra actuación, bueno, pues eso viene ya reflejado en el propio decreto 447 para cada uno de los programas y dependiendo de la tecnología y del tipo de beneficiario que solicite la ayuda. Como hemos comentado, para los programas 1 y 2 solo se podrán obtener incentivos por los primeros 5 megavatios instalados. Y estos, digamos, módulos de ayuda y porcentaje que se me aplicará en función de la tipología de empresa, pues como bien hemos puesto aquí abajo, dice las ayudas resultan de aplicar un porcentaje al coste subvencionable menos la inversión de referencia
en los casos que aplica, columna 2, columna 1, sujeta a máximo y en función de la potencia instalada. ¿De acuerdo? Pues sabiendo mi potencia y mi tipología de beneficiario, pues yo encuadraré mi actuación en la columna que me corresponda y le aplicaré el porcentaje que viene ahí señalado. Como hemos comentado, además de la ayuda al sistema de generación, pues podemos tener una serie de costes subvencionables adicionales, que pueden ser actuaciones que además de acometan eliminación de amianto encubierta, instalaciones que se realicen en marquesinas, con los módulos que tenemos ahí de euro por kilovatio pico instalado, así como ayuda al almacenamiento si son instalaciones que lleven incluida almacenamiento. Pues yo daré unos euros por kilovatio hora instalada de almacenamiento y dependiendo de la tipología del beneficiario, pues se le aplicará el grado de ayuda que viene aquí reflejado. El programa de incentivo 3, que como hemos dicho, son actuaciones de almacenamiento de instalaciones ya existentes con fuentes de energía renovable, pues simplemente que dependiendo de los kilovatios hora que yo vaya a instalar y del tipo de beneficiario, pues aplicará un módulo de ayuda, teniendo en cuenta que solamente se pueden solicitar ayuda al almacenaje a un ratio de 2 kilovatios hora por kilovatio instalado. No se puede superar en ningún momento este ratio porque no sería elegible. No se permite la tecnología de plomo ácido, como ya sabemos, y se ha de dar por parte del fabricante pues una garantía mínima de 5 años sobre este elemento de instalación. El programa de incentivo 4, que es dotación de instalaciones de autoconsumo ya en el sector residencial, digamos, pasamos a la parte de que no hay actividad económica, pues funciona de una forma similar, solamente obtendremos incentivo a los primeros 5 megavatios. Hay que acreditar en este programa el 80% de autoconsumo de forma obligatoria. Si no cumplimos este grado mínimo de autoconsumo, no puede ser objeto de ayuda. Y son módulos de ayuda por euro kilovatio pico y dependiendo de que sea un autoconsumo colectivo, aplicaremos una columna a otra dentro o del sector residencial o dentro de las administraciones públicas y tercer sector. Pues lo mismo. Yo buscaré mi potencia instalada donde corresponde, veré si es tecnología fotovoltaica o eólica y miraré qué ratio de ayuda euro kilovatio pico me corresponde. El programa 4 es lo mismo, el programa 4 además, como hemos comentado, tiene ayudas adicionales que son similares a los de los programas 1 y 2, que son eliminación de amianto encubierta con esas capacidades de ayuda, instalación de marquesinas, ayuda adicional por reto demográfico. Importante si yo declaré que mi instalación se iba a ejecutar en una población, marqué en su momento en la solicitud correspondiente que iba a estar en emplazamiento con poblaciones menores de 5.000 habitantes, bueno, pues tendré un complemento, un plus de ayuda por euro kilovatio que me viene ahí detallado en esa columna. Y lo mismo, en caso de incorporar almacenamiento, pues será la ayuda al almacenamiento la que me viene detallada en el módulo de ayuda al almacenamiento. El programa de incentivo 5 es incorporación de almacenamiento a instalaciones existentes, lo mismo, un ratio de 2 kilovatios hora kilovatio obligatorio, no plomo ácido, garantía de 5 años. Y tendré mi módulo de ayuda, pues en función de la potencia, de la energía que yo tenga almacenada en kilovatio hora, pues buscaré cuál de ellas es la que me corresponde. Lo mismo, el almacenamiento también tiene un plus de euro kilovatios si yo he declarado que mi emplazamiento está en una población, lo que se llama ayuda adicional por reto demográfico menor de 5.000 habitantes. Perdón. El programa 6, que hemos distinguido como el único destinado a instalaciones de generación térmica en el sector residencial, bueno, pues son subvencionables aquellas que están destinadas a la climatización o producción de agua caliente sanitaria en vivienda. Pues aquí tenemos también separado el sector residencial y vivienda propiedad pública y tercer sector, con su potencia de generación por
solar térmica o que me permiten identificar dónde estoy encuadrado, o para el tema de biomasa, geotermia o geotermia de instalación en circuito abierto o aerotermia, ahí no me distingue potencia, sino me da un rango de eurokilovatios de forma directa. No hay una graduación como en la solar térmica. Pues aquí buscaré yo dónde me tengo que encuadrar y sabré cuál es la ayuda máxima que puedo recibir, bien por kilovatio instalado hasta un máximo por vivienda. ¿De acuerdo? Yo, el máximo que puedo obtener es el que me viene en el valor máximo por vivienda. Nunca podré superar ese ratio de ayuda. En el programa 6 también tenemos unas posibles actuaciones adicionales que sumarían a la ayuda de generación. Si optara por haber descrito pues, que voy a hacer una nueva distribución de climatización mediante suelo radiante, bien porque voy a hacer una distribución interior mediante radiadores de baja temperatura. Bueno, pues dependiendo del tipo de distribución me va a dar una ayuda eurokilovatio instalado con unos máximos por este concepto y vivienda. Y así como el desmantelamiento de instalaciones existentes, que es una opción que también se permite en este programa, renovar instalaciones que se encuentren obsoletas y renovarlas, pues me va a dar también, además, por eso, una ayuda adicional que viene aquí de 350 eurokilovatios y kilovatios instalados, y para biomasa, pues 40 eurokilovatios, con unos máximos por este concepto. Una vez que ya tenemos claro o podemos saber a priori cuáles son las tablas en las que yo me voy a mover dependiendo del programa y del tipo del beneficiario que seáis, pues el cálculo de incentivo pues juega con estos datos que yo he ido describiendo en las pestañas de tramitación. Pues verá qué tabla de módulos de ayuda es la que me corresponde, verá si tengo ayuda adicional por reto demográfico, analizará si hay acciones adicionales como puede ser eliminación de amianto o instalación de marquesina, analizará el desglose presupuestario que yo he descrito en la pestaña de presupuesto, o me dará una ayuda adicional por reto demográfico. Todo esto yo lo he ido describiendo en mi solicitud, o sea que la herramienta lo único que hace es analizar los datos que yo le he ido incorporando secuencialmente pestaña a pestaña. Pues para los programas 1 y 2, 3 las ayudas se calcularán como un porcentaje, y para los programas 4 y 5, 6 se otorgarán como importe fijo unitario o módulo sobre el total de los costes subvencionables. Así que, y las ayudas adicionales por reto demográfico que aplicarán el proyecto del 1 al 5. Pues esto es lo que hará la herramienta de cálculo en función de lo que yo he ido describiendo en mi solicitud de ayuda. Una vez que ya la máquina ha analizado pues, todos los parámetros y variables que tengo yo descrito, pues me va a dar el importe de la ayuda que saldrá ahí descrito a lo que yo he solicitado. O sea que previamente a guardar mi solicitud en la pantalla de datos de actuación, yo previamente voy a saber, según lo que yo he declarado, qué ayuda me va a conceder a mí la agencia a mi proyecto. Bueno, los datos económicos, volvemos un poquito para atrás, es necesario el desglose, como hemos dicho, previo análisis de nuestro presupuesto antes de iniciar la solicitud. Lo que sí es obligatorio es que como mínimo es de imputar partida presupuestaria a las de ejecución de obras e instalaciones, equipo y materiales, y sistemas de gestión y control activo y monitorización, excepto los programas de biomasa que están en el momento excluidos. En el caso de que yo no imputara gastos a estas 3 partidas de forma obligatoria, pues me saldrá un mensaje diciéndome que, bueno, que no puedo guardar la relación presupuestaria que he declarado, pues porque no he cumplimentado las partidas presupuestarias mínimas que estoy obligado a declarar. Y ya, digamos, un poco poner en práctica todo esto que hemos estado aquí trabajando. Bueno, pues cómo funcionaría el cálculo de ayuda para, por ejemplo, yo he declarado una instalación fotovoltaica, o sea, por el programa 1.2, he declarado que soy una pequeña empresa, que voy a instalar una potencia de 8 kilovatios pico,
que además lo voy a hacer sobre una marquesina. Voy a dotar mi instalación de un sistema de almacenamiento de 4 kilovatios hora y mi emplazamiento se encuentra ubicado en una localidad de 3.500 habitantes. Tengo una inversión, no está desglosada, la hemos puesto cortita para que no sea problemática, de un total de inversión de 20.000 euros. Es decir, voy a dotar una partida presupuestaria de 12.000 euros al sistema fotovoltaico y debo diferenciar mi partida presupuestaria al sistema de almacenamiento, que son 8.000 euros. Entonces, ¿qué hace la máquina? Bueno, la máquina, como hemos dicho, analiza todos los parámetros que yo he ido incluyendo y me da un resultado de un incentivo al final. La ayuda a la parte de fotovoltaica, pues el coste subvencional unitario máximo reconocido son 1.188, como indicaría en la tabla de módulos de ayuda. El porcentaje aplicable, como si una pequeña empresa, pues me dice que el 45%, pero como está en un sitio, en un emplazamiento de reto demográfico, hemos dicho que tiene un plus de ayuda que en este caso suma un 5%. Y una ayuda adicional de 500 euros kilovatio pico porque voy a hacer una actuación en marquesina. Total, que el coste subvencionable total sería de 1.688 euros por kilovatio. ¿De acuerdo? La parte de almacenamiento, lo mismo. Me voy a la tabla de almacenamiento, tengo un almacenamiento de menos 10 kilovatios y soy una pequeña empresa, pues al ratio de los 700 euros por kilovatio que me concede, pues le aplicaría el porcentaje del 65 más un 5% por encontrarme dentro de zona de reto energético demográfico que tiene un complemento. Total, que el resultado de esto, pues el coste subvencionable máximo de 1.188 euros más el módulo de instalación en marquesina da un coste subvencionable de 1.688 euros kilovatios, siendo este coste superior al coste subvencionable elegible de 1.500 euros. Es decir, el cálculo de incentivo siempre se va al ratio más bajo. En este caso, a mí me sale mi inversión dividida por los kilovatios, que me sale un ratio de 1.500 euros por kilovatio, y esa es la que va a tomar la herramienta para el cálculo de la ayuda. ¿De acuerdo? Entonces, pues que me quedaría una ayuda pues, de 6.000 euros en la parte fotovoltaica y una ayuda de almacenamiento de 1.960 euros en la parte de almacenamiento, con un total de ayuda resultante de 7.960 euros, que corresponde a un 40% de ayuda sobre la inversión total elegible solicitada. Este cálculo del programa 3 es más sencillo, porque aquí simplemente voy a incluir un autoconsumo en una instalación existente, voy a dotarlo de una instalación de acumulación. Pues lo mismo, es una mediana empresa que tiene una potencia instalada existente de 12 kilovatios y va a proponer un almacenamiento de 8 kilovatios con una inversión de 11.300 euros. Pues lo mismo, es una mediana empresa y mi potencia de almacenamiento es menor de 10 kilovatios, pues me voy a mi columna correspondiente, que me da 1 euro por kilovatio máximo 700, al que le aplico un porcentaje de ayuda del 55%. Entonces, el módulo de ayuda de 700 euros, una capacidad de acumulación de 8 kilovatios, con un coste elegible de 11.300, resultando una ayuda de 3.800 euros con un porcentaje de ayuda sobre el coste elegible del 27,3%. Pues aquí es directamente aplicar el porcentaje al módulo de ayuda que me reconoce. Un ejemplo del programa de cálculo 6, bueno, pues esto es una instalación de caldera de biomasa en una comunidad de propietarios. Han decidido instalar una caldera de 750 kilovatios para dar servicio a un edificio de 82 viviendas en el sector residencial. Aquí lo mismo, me voy a mi tabla de programa de cálculo 6, estoy en el sector residencial, me voy a mi actuación de caldera, que me da un módulo de euro-kilovatio de 250 euros y un máximo de euro por vivienda de 2.500 euros. Pues mi presupuesto de instalación de caldera con total con IVA son 360.000 euros, desglosado en ayuda a la actuación, módulo euro-kilovatio, 250 euros por kilovatio. Hemos dicho que el máximo que me va a conceder son 2.500 euros por vivienda, coste subvencionable total 25.000 euros. Incentivo 187.500 euros, que correspondería a un porcentaje de ayuda del 56,6%. ¿Cómo funciona esto? Puede ser que el incentivo calculado resulta de aplicar el módulo de 250 euros kilovatios
a una potencia instalada de 750 kilovatios con un coste elegible de 363.000 euros, dando una ayuda de 187.000 euros con un porcentaje de ayuda sobre el coste elegible de 51,6%. Bueno, pues una vez ya explicado cómo funciona tanto la solicitud y dando unas ideas que espero que se hayan sido ilustrativas de cómo funciona el cálculo de incentivos, aquí hemos puesto un enlace de preguntas frecuentes que tiene habilitado el IDAE en su FAQ, que está muy bien y viene cantidad de dudas que os habrán surgido o surgirán ahora y podéis consultar ahí, además de las que respondamos. Y es uno de los canales que tenéis de posibilidad de solicitar, de despejar las dudas. Indistintamente, la agencia tiene abiertos siempre los canales de cita previa, el teléfono de atención al ciudadano y resuelve tus dudas a través del soporte interactivo en el cual podéis de forma escrita, bueno, pues solicitar qué tipo de información requerís y por parte de la agencia pues se os suministrará. Bueno, pues yo ya hemos terminado de hacer la solicitud y ahora pues bueno, pues vamos a proceder a Gemma al tema de, bueno, despejar las dudas que habéis realizado en el foro, que son bastantes. Gemma intentará agruparlas para que se puedan resolver de forma más rápida y bueno, pues entre Gemma y yo intentaremos despejar todas esas dudas que han surgido. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Sí, recalcar además, como ha dicho Pedro, que los vídeos, bueno, hay ya un vídeo colgado con, realmente dos, uno con toda la descripción de cómo hacer la solicitud y otro con preguntas que, bueno, pues igual, ¿no? Que se han ido formulando y que, como comenta Pedro, muchas se repiten, ¿no? Y bueno, pues el vídeo de hoy igualmente también se subirá a la web, se quedará grabado, tanto la parte que la he expuesto, explicándolo todo, como la parte de preguntas, ¿no? Pero vamos a empezar. Bueno, Pedro, nos dice, buenas tardes, en el caso de que un cliente instale en más del 80% permitido en la línea de subvención, ¿perdería el total del incentivo o solo se le subvencionaría ese 80%? Vale, si ejecutan, entiendo yo que se refiere a que de todo el total que solicitan, ejecutan el 80% de lo que han solicitado. Sí, eso, yo creo que va la pregunta dirigida ahí. Si yo he solicitado una actuación y por motivo X no he podido desarrollar el proyecto en la totalidad por motivo de, bueno, de que se ha reconducido por menores necesidades energéticas o porque los elementos se han abaratado y mi inversión, aunque sea la misma, aunque mi ejecución sea la misma, me ha salido más económica, bueno, a la hora de la justificación pues se procederá a la justificación siempre que se cumpla el objetivo para el cual se solicita ayuda, no se ha visto mermado en su destino final del objeto, pues se justificaría por ese importe y se procedería, bueno, a un recálculo de la ayuda en función de esa justificación y se procedería a una minoración del incentivo inicialmente resuelto, pero solamente sería eso, una reducción de la ayuda inicialmente resuelta. De acuerdo. Hay muchas preguntas en referencia a las viviendas que se consideran, o sea, a los edificios que se consideran elegibles dentro de esta convocatoria, es decir, el año de construcción, si entra obra nueva, si entran viviendas de año posterior al 2016-2017. Bueno, ya hemos comentado que en esta convocatoria no hay ninguna limitación de la construcción de la vivienda en la que se vaya a realizar la actuación. No es un dato que analicemos porque no hay ninguna restricción. Pueden ser viviendas que tengan 20 años o que tengan un año. No hay limitación al respecto. Perfecto. Y también hay muchas preguntas acerca de los documentos que tienen que preparar para aportar a partir del día 2 acompañando la solicitud, tanto anexos como modelos, plantillas, etcétera. Bueno, los anexos, como hemos comentado, son documentos que la propia herramienta generará cuando se proceda a la tramitación del expediente y se podrán desde ahí cumplimentar. O sea, son formularios que además están publicados
en Boja y son de un formato ya oficial y se cumplimentarán desde la propia, como hemos dicho, herramienta, así como la documentación complementaria que haya que aportar, bueno, pues alguna con un carácter más, digamos, especializado, si tendremos alguna guía de modelos orientativos que le puede servir al beneficiario para cumplimentar esa documentación, así como, bueno, luego evidentemente los proyectos y ese tipo de documentos que se deban de aportar, bueno, pues ya tendrá digamos, un aporte de documentación dependiendo de la persona que elabore esa documentación y cumpliendo pues los requisitos técnicos que le sean de aplicación. Sí, precisamente hoy, casi al mediodía creo, se publicó en Boja los anexos que faltaban y bueno, mañana estarán también publicados en nuestra web. Vamos, en Boja los tienen ya hoy los que faltaban y lo que ha comentado Pedro. Bueno, ahora también hay muchas preguntas en relación a las empresas adheridas. Nos dicen, por ejemplo, que si las empresas adheridas, si se pueden beneficiar ellas mismas de los incentivos. Bueno, Sí. sí, las empresas adheridas que estén registradas en la agencia como tal, en ese carácter, bueno, la orden no permite la subcontratación, es decir, una entidad adherida cuyo objeto y ámbito de actuación desde la empresa es el desarrollo de instalaciones que son propias de este decreto. Evidentemente no las puede realizar él mismo y autofacturarse porque eso no está permitido, ni puede encargárselo a una empresa que haga algo para que sea ámbito de su actuación para que le haga la actuación en forma de subcontratación, como hemos comentado, que no es permisible ese tipo de subcontratación, no lo permite la convocatoria. Por ese aspecto, inicialmente no pueden ser solicitantes de una ayuda para ello de las actuaciones que son su competencia. Y también continuando con el ámbito de las empresas adheridas, nos preguntan que una empresa adherida que actúa como representante del beneficiario y realiza la ejecución, si puede incluir como coste elegible la gestión administrativa y documental de la solicitud y la gestión técnica, administrativa y documental de la justificación. Y si esto lo puede subcontratar a otra empresa adherida. Bueno, ya hemos comentado que cuando la entidad representa al beneficiario como entidad adherida, tiene una serie de obligaciones y requisitos entre los cuales se encuentra que ha de asumir esos gastos como suyos propios y no los podrá imputar al beneficiario como un gasto elegible. Luego, no da lugar a que sea parte del presupuesto ese tipo de partidas, pues las tienes que asumir y no imputar. Muy bien. Vamos a ver, nos preguntan también, bueno, o sea, en este caso, por ejemplo, me gustaría incidir un poquillo, aunque ya lo has explicado también antes, pero digamos que tenemos dos posibilidades. El cliente, el beneficiario, puede tramitarse la ayuda por sí solo, con lo cual ahí sí puede cargar gastos de gestión y demás, o si va a través de empresas adheridas que le representan, esa partida no es elegible, pues porque según la convocatoria, las empresas adheridas tienen esa obligación y de hecho está prohibido repercutir esos costes al beneficiario. Es así. O sea, tenemos las dos opciones, no hay ninguna otra cosa intermedia. Vale. Luego también nos preguntan, Pedro, si se solicita incentivo para instalar instalación de generación y almacenamiento y luego, una vez aprobada la ayuda, ejecutar únicamente la parte fotovoltaica y dejar las baterías, con la consecuente, lógicamente con la consecuente disminución del incentivo. Nos preguntan si esto es posible. Bueno, ahí estaríamos describiendo un poco la pregunta anterior. Yo solicité un programa que llevaba un objeto que era producción y almacenamiento asociado a una inversión.
Luego, la hora de la justificación, la acumulación por el motivo que sea, no se ha procedido a su ejecución, bien sea por motivo ajeno o porque no se ha considerado necesario, bueno, pues lo mismo procederíamos a verificar que se sigue cumpliendo el objeto del programa para el cual se pide ayuda y que se cumple, y ver si esa inversión final que se ha ejecutado cumple los umbrales necesarios y se procedería, como hemos comentado, a una minoración de la ayuda inicialmente resuelta, un recalculado de la ayuda que se ha concedido. Sí, en cualquier caso, tanto los programas 1, 2 como 4 que contemplan ayudas a la instalación de generación con almacenamiento es con o sin, o sea que no es necesario que se pida el almacenamiento si se sabe que no se va a instalar, o sea, pueden ir solamente con la instalación de generación. Aquí hay otras dos preguntas que siempre se repiten, pero al repetirse siempre y además en todos los foros, yo creo que no han quedado claros todavía. Una es, de nuevo, el 80% de autoconsumo en el programa 4, Pedro, y otra es acerca de los informes previos y posteriores a la ejecución. Vale, bueno, voy a empezar por la más fácil. Estos programas no llevan, como órdenes antiguas que hemos tenido, esa documentación de certificado previo y posterior. Eso no es un documento que se forme parte de esta convocatoria, luego no es un documento que haya que generar ni aportar ni nada. Y en cuanto al grado de autoconsumo para el programa 4 del 80%, pues volvemos a incidir en que es un requisito obligatorio que se ha de cumplir para que el proyecto sea elegible. Es decir, yo tengo que tener una producción que me garantice que el 80% de la energía generada va al montante de kilovatio hora consumido de mi instalación en cómputo anual. Eso es así, no, mínimo tiene que ser el 80%, no puede ser menos, si no, no cumplo ese ratio y no es elegible la actuación. Vale. Nos dicen, bueno, para hacer una instalación fotovoltaica conectada a red y con compensación en una granja avícola y no sabe dónde encuadrarse, si en la solicitud, si en el programa 1, en el 2 o en el 3. Bueno, hemos comentado que el sector primario es objeto de ayuda en esta convocatoria. Si realiza actividad económica, pues se deben de emplazar por el programa 1, 2 y 3, y si no hay actividad económica, por el programa 4, 5. Ahí discernimos un poco si hay una actividad económica y bueno, pues depende de eso, pues se elegirá una vía u otra, pero no hay mayor cuadramiento que discernir esa actividad económica. Vale, gracias. También nos preguntan si, esto en cuanto a tiempo, dice, ¿se puede realizar una instalación y cobrarla por completo antes de tener respuesta de la solicitud de subvención? Es decir, solicitamos la subvención el mismo día 2 de diciembre, hacemos la instalación el día 13 sin tener respuesta alguna de esa solicitud y la cobramos por completo. ¿Supone algún inconveniente para esa solicitud? Bueno, como hemos dicho, los programas, no sé si lo hemos dicho o lo decimos ahora, los programas 4 y 5 y 6, que son programas encaminados a sectores que no realizan actividad económica, se permiten instalaciones incluso terminadas antes de solicitud o iniciadas, siempre y cuando no sean anteriores a la publicación del Real Decreto 477. ¿De acuerdo? En cuanto a que yo haga una solicitud y al día siguiente empiece a ejecutar y el beneficiario me pague la totalidad de la ayuda, bueno, no hay ningún problema, exceptuando en que, bueno, pues he hecho una obra sin saber si la administración, en este caso la agencia, me va a conceder la ayuda o no. Lo hago un poco teniendo esa seguridad, está en el aire, porque hasta que la agencia no me notifica la resolución de forma fehaciente, bueno, yo puedo ser objeto o no de destinatario de ser beneficiario o no. Vale, dice, ahora hablando del ratio de capacidad de almacenamiento por potencia de generación. Nos dicen, cuando hablamos de una relación de 2 kilovatios hora de capacidad de almacenamiento por kilovatio de generación
para baterías, ¿esta relación cómo la aplicamos? Bueno, pues si es incorporación de un sistema de acumulación en una instalación existente con energía renovable, pues aplicaré ese ratio a la instalación que ya existe, a la potencia de generación instalada, que sería por el programa 3. Si yo hago una instalación por el programa 1-2 con almacenamiento, pues ese ratio va al nuevo sistema de generación que yo voy a implementar. O sea, va directamente a lo que yo estoy solicitando. Vale, ¿se refiere al campo fotovoltaico de generación o a la salida máxima del inversor? A los kilovatios pico de generación. Ok. Vale. A ver, se repiten muchas. Luego, por ejemplo, muchas del 80%. Otra vez también los certificados previo y posterior, que no son... aquí, por ejemplo, nos dicen, hay que pedirle ayuda antes o después de realizar la instalación. ¿Quién la pide? ¿El cliente o la empresa instaladora? ¿Qué requisitos tiene que cumplir la empresa instaladora? ¿Y la ayuda quién la cobra? ¿El cliente o la empresa instaladora? Aquí hay varias preguntas, pero creo que, aunque ya se han dicho, creo que es bueno reforzarlo. Sí. Bueno, inicialmente la solicitud se realiza bien, como he dicho, por el beneficiario o por parte de la entidad adherida. Las características de esta entidad adherida es estar acreditada en el registro de entidades adheridas de la agencia, ya sea a partir del día 2 de diciembre o bien, como hemos comentado, de otros programas existentes y vigentes que pasan a formar parte de este listado de entidades adheridas. El pago, la facturación, la totalidad de la inversión, como hemos comentado, no hay cesión de derecho al cobro, o sea que la entidad colaboradora aquí, la entidad adherida, no soporta el incentivo, como ocurría en otros programas, y el pago de esa ayuda se hace directamente al beneficiario solicitante de la ayuda. La entidad adherida no va a recibir un pago porque ya ha cobrado la totalidad de la actuación una vez ejecutada. O sea que el pago va directamente al beneficiario de la actuación. De acuerdo. Dice, ¿una instalación obligatoria por normativa puede acogerse a un incentivo para llevarla a cabo? Bueno, toda instalación que está obligada por normativa superior no puede ser objeto de ayuda. O sea, eso con carácter general siempre es así. Vale. ¿Y si un particular tiene 2 viviendas, puede solicitar incentivo para cada una de ellas? Sí, ya hemos comentado que se puede solicitar expedientes por tecnología y emplazamiento sin ningún tipo de problema. Puede solicitar una o dos. ¿Y las instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red con baterías de litio? Sí, eso entraría por los programas 1, 2 o por el programa 4. Son subvencionables. Bueno, a ver, aquí dice, por ejemplo, es que dice, a un beneficiario le pueden realizar varias empresas adheridas la solicitud del incentivo. No, evidentemente no. El mismo incentivo es un solo expediente. Ahora, si tiene varios expedientes pues, por varios programas, pues puede elegir diferente entidad adherida para cada uno de esos expedientes, pero no de forma conjunta. Eso es bueno también explicarlo, porque eso, si por ejemplo se repite para una misma actuación varias, lo que va a hacer es paralizarlo, porque se va a ver que está duplicado, con lo Sí. cual eso no, al contrario de agilizarlo, lo va a ralentizar. A ver, aquí hay una, dice, para las empresas que se encuentren en los programas 1, 2 y 3, ¿se puede hacer la instalación antes de tener la subvención pedida o también resuelta? Bueno, como hemos comentado, los programas 1 y 2, 3 que van dirigidos a empresas con actividad económica, el único requisito que existe es cumplir el efecto incentivador y es aquel que no puede haber ningún compromiso de ejecución firme antes de la solicitud de la ayuda.
Una vez que se ha solicitado la ayuda, bueno, pues volvemos a comentar lo de antes. Yo puedo realizar la actuación siempre a riesgo de que se me conceda o no definitivamente la ayuda solicitada. Vale, aquí también nos dicen si cuando se presenta un presupuesto en solicitud y luego una vez está resuelta, si puede modificarse. Bueno, la justificación, digamos que siempre tiene cierto grado de flexibilidad en cuanto a compensación de partidas. Yo he descrito mejor que iba a gastar un dinero X en equipamiento y un dinero X, por ejemplo, en instalación y mano de obra, y por motivos de desarrollo del proyecto, oye, pues me ha abaratado el material y sin embargo se me ha encarecido la mano de obra. Yo puedo compensar siempre ese tipo de partida, siempre que sea con casa justificada, pero Muy son bien. compensables. Muy bien, hay otra pregunta de encuadramiento. Dice, somos una fundación sin ánimo de lucro cuyo CENAE es del grupo N y realizan actividad económica por la que ofrecen servicios en el mercado. La inversión se trataría de una instalación de autoconsumo sin almacenamiento que se ajustaría al programa 1 o al 2. Bueno, si realiza actividad económica y tiene un SENAE N, pues yo no recuerdo ahora mismo de memoria si era el programa 1 o 2, pero bueno, ahí lo hemos descrito en la presentación, que además del perfil jurídico, dependiendo del SENAE que yo declare, pues me dirá, pues ve por el 1 o ve por el 2. Ahora mismo no recuerdo si el N es del 1 o del 2. El N son actividades relacionadas con agencias de viaje, operadores, empleo. Tiene pinta de ser servicio. Actividades administrativas, servicios auxiliares. No iría por el 1. El 1 son servicios, el 2 son otras Otros actuaciones productivas, sectores. otros Correcto. sectores productivos. Ujú. De acuerdo. Vale, seguimos. Vale, aquí también hay preguntas acerca de la firma del otorgamiento. Esto también es importante recalcarlo, que el otorgamiento, o sea, es necesario cuando hay representación, bueno, sí, cómo se puede firmar si el beneficiario no tiene firma digital Sí. y bueno, pues un poco aclarar Sí. este asunto. Eso, el tema del certificado digital suele ocurrir con personas físicas, bueno, porque no tienen certificado digital. En ese caso, como hemos comentado, que el otorgamiento se puede hacer de forma manuscrita, es decir, la entidad adherida emitirá el documento de otorgamiento, el propio beneficiario lo firmará de forma manuscrita y la entidad adherida será la que suba el documento al tramitador y cerrará el otorgamiento de forma manuscrita. No hay problema por hacerlo así. Ya, de hecho, en programas anteriores se ha venido actuando de esa manera para poder facilitar a aquellas personas que no tengan certificado digital, que como comento, normalmente el 90% de las veces se encuadran en personas físicas. Vale. Mm. Ahí se repiten muchas. Aquí, por ejemplo, bueno, nos dicen, en los datos del proyecto intuyo que si el tipo de instalación es aislada, se deshabilitará automáticamente el campo de identificación del CUPS, ya que no tendría ninguno asociado. Efectivamente, una transmenada que no tiene Q no necesita registrar el Q. Dice, ¿toda la instalación fotovoltaica debe de estar situada sobre la marquesina para optar a este incremento? Bueno, inicialmente no discrimina si toda la instalación tiene que estar sobre marquesina. Lo que sí es evidente es que hay que declarar si la instalación o parte de ella va a estar soportada en marquesina. No discrimina a fecha de hoy si hay una potencia determinada o no. Vale, aquí nos dicen, en el caso de nuevas naves que estén en trámite de conseguir el CUPS y no lo tienen, ¿existe algún problema si nos indica?
Bueno, pues el Q es necesario para el tema de instalaciones conectadas a red interior, es obligatorio. Evidentemente ese dato se necesita aportar y cumplimentar en la propia solicitud, como hemos visto. O sea que Q debería de tener a la hora de hacer la solicitud. Vale, aquí nos preguntan también, dice, ¿cómo se tramitaría la solicitud para una instalación que lleva una aerotermia para climatización en el programa 6 y una instalación asociada de autoconsumo línea 4, una o dos solicitudes? Bueno, ya hemos comentado que por emplazamiento y tecnología, una solicitud siempre. O sea, una solicitud para autoconsumo y una solicitud para aerotermia, de forma separada. No se pueden hibridar ni mezclar. Vale. Bueno. Pregunta mucho también sobre, bueno, la antigüedad que pueda tener el certificado de situación censal. Bueno, el certificado de situación censal tiene que ser actualizado. O sea, que además es una consulta, yo creo que es telemática el certificado ese. Ujú. Nos preguntan también por el ratio el ratio de almacenamiento frente a la generación, si también existe para el programa 2, y también si el ratio es mayor de ese, si sería incentivable la actuación. Bueno, ya hemos comentado que el ratio es obligado, no puede ser superior. Si yo declaro un almacenamiento que supera ese ratio, no es objeto de ayuda. O sea, que ese ratio hay que cumplirlo. Y como hemos dicho, pues los programas 1 y 2 va a la instalación, a la generación nueva que yo instale ese ratio, y por el programa 3 pues va al ratio de los kilovatios pico instalados existentes. ¿Y un complejo hotelero en dónde se encuadraría? Bueno, un complejo hotelero que realiza actividad económica evidentemente iría por los programas 1, 2 o 3. Muy bien. Bueno, aquí nos dicen, si el semáforo está en rojo, que indica que no hay fondos, ¿me deja seguir para dejar registrada hasta que haya incentivo o por el contrario hay que esperar? Cuando el semáforo está en rojo, lo que significa es que en ese momento no hay fondos, se puede realizar la solicitud, pero esa solicitud entra en una lista de espera. No, en cualquier caso no va a recibir, siempre cuando se hacen las solicitudes, pues al tiempo se recibe una comunicación de inicio a trámite. Eso significa que hay fondos para atenderla, pero eso no es una resolución de la ayuda, eso simplemente es una comunicación de que hay fondos disponibles para poder atender esa solicitud. Y luego ya se analiza y se emite la resolución correspondiente. Cuando el semáforo está en rojo y yo hago la solicitud, yo no voy a recibir esa comunicación de inicio a trámite porque en ese momento no hay fondos para atender mi solicitud. Se queda ahí en espera, bueno, pues en base a que se pueda dotar de nuevos fondos, que se puedan reestructurar o bueno, ahí. En el momento en que haya disponibles, pues se volvería, o sea, ya sí se recibiría esa comunicación. Por ejemplo, nos dicen aquí, yo creo que, bueno, siguen preguntando por el ratio de instalación. Aquí hablan algo, esto también creo que es interesante, porque dice, para el acceso a la plataforma, si se accede con claves, ¿se puede finalizar la solicitud completamente o se requiere certificado digital para su presentación final? ¿Se contempla crear un simulador de cálculo de ayudas previo a completar la solicitud? Bueno, como hemos dicho, el inicio a trámite de la solicitud siempre es con certificado digital. A posteriori, una vez ya la solicitud cumplimentada, se podrá solicitar un usuario y clave, pero
hay que iniciar la propia con el certificado digital que identificará a la persona que está solicitando la ayuda. En cuanto a un simulador de cálculo, bueno, como hemos comentado, la propia pantalla de datos de actuación, donde escribo mi presupuesto y en función de lo que yo he declarado, hemos comentado que ya da la intensidad de ayuda que me corresponde a mi actuación. O sea que ahí ya queda claro, dependiendo de lo que yo he declarado, qué intensidad de ayuda me va a resolver la agencia. Ujú. Aquí hay una que dice, hay una minoración máxima permitida, se tiene que ejecutar siempre más del 50% de lo que se ha solicitado. Si no, automáticamente se pierde el derecho de cobro. Y luego me gustaría responder a una, aquí afianzando algo que ya ha comentado Pedro, pero dice, presenté mi solicitud de colaboración y todavía me aparece en trámite. ¿Cuándo se va a resolver? Y si es normal que hayan pasado más de 2 meses y que falten ya 2 días para la apertura y que no se haya resuelto. Sobre este tema, sobre el adherirse, o sea, a ver, el proceso de colaboración como entidad colaboradora, eso está abierto, corresponde a la orden de subvenciones para el desarrollo energético de Andalucía, la orden de 2016, y era un proceso complejo que requiere, bueno, pues una serie de comprobaciones, firmas de unos convenios, etc. Hemos dicho, Pedro ha contado, que a partir del día 2, todas las entidades que sean colaboradoras adheridas a otros programas que estén en vigor en la agencia y que estén, digamos que la actividad esté relacionada con el objeto que se va a subvencionar, lógicamente, pues van a volcarse automáticamente al registro de entidades adheridas de este nuevo programa. ¿Qué ocurre con las que aún no lo son y quieren serlo? Bueno, pues a partir del día 2 a las 9 de la mañana igualmente pueden solicitar su adhesión a este programa. La adhesión es diferente a colaboración. En cuanto al trámite, me refiero que ellos simplemente van a solicitar esa adhesión, son una serie de declaraciones y es algo muy ágil, muy rápido y pues vamos, enseguida, yo siempre digo que al día siguiente, pero normalmente es al cabo de unas horas, automáticamente ya aparece esa entidad como adherida a este nuevo programa. Es un proceso muchísimo más sencillo, con lo cual para las empresas que aún no sean colaboradoras, que tengan algún tipo de, bueno, pues que no estén todavía como adheridas o colaboradoras, pues a partir del día 2 a las 9 pueden solicitar esa adhesión y es una forma pues mucho más ágil, rápida y sencilla para hacerlo. ¿Vale? Y yo creo que, bueno, yo creo que has dado de respuesta a todo, vamos. Se repite muchísimo. Otra, por ejemplo, que nos dice, ¿qué tratamiento tiene esta ayuda a nivel fiscal? Pues es como un rendimiento de trabajo, o sea, esto hay que declararlo, lógicamente. Luego, si las instalaciones de biomasa hay que darlas de alta en industria. Bueno, todas las instalaciones, dependiendo de su potencia, la normativa le obliga a inscribirse en el registro industrial y la edad de alta, pues es obligatorio que estén inscritas en su correspondiente registro, si necesario. Muy bien, yo creo que ya está, ¿no? Dicen, la solicitud de incentivo se puede realizar hasta el 31 de diciembre del 2023. Efectivamente, así es, sí. Y nos dicen, ¿una empresa adherida al MOVES 3 está adherida a esta actuación automáticamente? Sí, así es. Bueno, no sé, yo creo que ya nos hemos pasado un poquito, creo que se ha dado respuesta a, bueno, pues a la casi totalidad de cuestiones, las que se nos hayan quedado, sabéis, como comentó Pedro, que están, bueno, los canales de atención, el resuelve tus dudas. Y bueno, los vídeos vamos a enviaros el enlace, tanto de la presentación que ha utilizado Pedro como del vídeo. Y
bueno, pues los anexos normativos se publicaron hoy en Boja. Guías orientativas y documentos aclaratorios y demás, pues los vamos a ir publicando mañana, pasado mañana, el día 3, el día 4, o sea que esto continúa y iremos pues reforzando, y en función también de las cuestiones, también estamos preparando un documento de batería de preguntas frecuentes que también estará disponible en la web. Como comenta Pedro, las baterías de preguntas frecuentes de IDAE están muy completas, son muy aclaratorias, casi que contienen también pues, la mayoría de las cuestiones que nos hace llegar, y también las vamos a poner a disposición en la web. Y bueno, pues no sé, por nuestra parte yo creo que no sé, Pedro, si tú tienes que añadir algo más, se nos quede... Espero que haya quedado claro lo que es el proceso de tramitación, dejar claro descrito lo que se va a ejecutar, encuadrar bien el proyecto y que luego, bueno, que luego eso se ha de materializar en una ejecución y luego en la justificación se proceda conforme a lo que se ha solicitado, de cara a que luego ese análisis de justificación sea lo más rápidamente posible y procedamos lo más ágil posible al pago de las ayudas, que es el objeto nuestro, ¿no? Pagar las ayudas. Entonces, bueno, eso. Y bueno, lo que hemos comentado siempre, que el fondo tiene una buena dotación económica y que no queramos todo el mismo día todo el mundo solicitar la ayuda, bueno, porque es una capacidad y, digamos, como hemos dicho, tiene 2 años de duración el programa y tiempo para pensarse las cosas y hacerlas de forma madurada. Así que, tranquilidad. Sería un error hacerlo todo el día 2, con el tiempo que hay. He visto que ha habido muchas preguntas, pero es verdad lo que dice Pedro. Ahora lo que habrá que estudiar es más saber cómo es que son los trámites. Se ve que son no complicados, pero sí hay que entretenerse un rato en hacerlos y ahí tendrá que verlo. Eso ya no quieren tampoco en una jornada aprender todo el trámite. Bastante se ha enfocado muy bien la presentación que ha hecho Pedro. Está muy bien enfocada y sabes ya los matices. Ahora te tienes que sentar y hacerlo. De aquí no puedes salir experto en trámite, es casi imposible, pero sí ha estado muy bien. Yo creo que ha quedado bastante claro y las empresas y todos los que han estado participando se habrán llevado un buen concepto y una clarificación. Bien, Gemma, como bien ha dicho Gemma, se han clarificado muchas de las preguntas, otras son repetitivas y de falta de atención quizás a la explicación que se ha estado dando, pero bueno, el concepto ha estado bastante bien. En cualquier caso, Aurelio, también sabes que estamos a disposición, que bueno, que ahora tenemos unos días durillos, ¿no? De preparación, sobre todo también estamos muy volcados pues en eso, en preparación de guías, de documentos, todo aclaratorio, y que por supuesto, bueno, a partir de enero pues sabéis que estamos a disposición, que podemos organizar nuevos webinars, nuevos talleres, y bueno, en función de eso, también había por ahí alguna sugerencia de algún diccionario de, bueno, pues de traducción de potencia de generación, potencia no sé cuánto, bueno, pues eso también nos lo apuntamos y como sabéis siempre estamos pues eso, intentando clarificar, porque todo lo que sea clarificar y explicar quiere decir que las solicitudes van a llegar más limpias, con lo cual vamos a poder pagar antes, que es nuestro objetivo. Así que, pues nada, continuamos trabajando. Pues muchas gracias. Desde la Federación Andaluza lo que tenemos que daros es las gracias tanto a ti, Gemma, porque estás siempre a disposición de nosotros y colaboramos con lo que podemos, y a Pedro, que ha hecho una excelente presentación. Muy bien, muchas gracias a vosotros, Aurelio, y a todos los participantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.